actúa sobre el músculo liso, por lo tanto participa en la remodelación de la pared vascular y en procesos adaptativos cuando hay una lesión a nivel del endotelio. La siguiente. En condiciones fisiológicas normales los genes se encuentran reprimidos, por eso tienen tan bajo recambio, siendo el principal modulador de expresión génica el flujo sanguíneo al que está expuesto el endotelio. El flujo laminar actúa como estímulo positivo, induciendo la activación, en cambio el flujo turbulento actúa como estímulo negativo. Normalmente el flujo en la sangre es laminar o turbulento. Laminar, ¿no? Laminar. Solamente cuando hay un obstáculo como los trombos, por ejemplo, se hace turbulento. También interviene en el control de la inflamación. Hay moléculas proinflamatorias, una gran cantidad de moléculas proinflamatorias, en realidad esa molécula de adhesión intercelular que mencionamos, proteína quimiotáctica del monocito, factor de necrosis tumoral alfa y inhibidores de la inflamación como el óxido nítrico muy potente antiinflamatorio. La siguiente. Los estímulos inflamatorios, el endotelio activado expresa citocinas, interleuquina 1 en particular, factor de crecimiento, factores quimiotácticos que actúan sobre proteínas y leucocitos, provocando su migración y su acúmulo en un determinado momento. La siguiente. Por ejemplo, un mediador importante de inflamación es el factor de necrosis tumoral alfa. Esta que hace, por ejemplo, inducción de interleuquina 1, 6 y 8, que también son proinflamatorios. Producción de factor estimulante de la colonia granulocito monocito, que conmueve la granulocitosis. Producción de factor de crecimiento, incremento de la permeabilidad de células endoteliales, inducción del estrés oxidativo, disminución del glutatio. Recuerden que el glutatio es un mecanismo antioxidante muy importante en la célula. Disminución del glutatio, incremento del calcio intracelular. Esto va a promover la contracción, la contractibilidad, disminución del AMP cíclico, activación de proteasa de matriz, angiogénesis, proliferación y migración de células endoteliales. Todos efectos proaterogénicos. La siguiente. Bueno, para recordar, pues decíamos que para que una célula pueda migrar, para que una célula se pueda adherir al endotelio y producir el proceso de la migración, se necesitan moléculas de adhesión tanto en el endotelio como en el leucocito. El endotelio se genera BLA4, BLA1, hay una cantidad de moléculas de adhesión. Y en el endotelio las selectinas, el recamón y todo. La siguiente. Bueno, un dibujito es lo mismo. Un endotelio sin molécula de adhesión, un endotelio activado, lesionado, genera la molécula de adhesión que permite pues la migración de las células al subendotelio. La siguiente. El LDL normalmente es captado por todas las células, porque todas las células necesitan colesterol. Cuando está en exceso, los monocitos lo captan en gran cantidad y al captar en gran cantidad se transforman en células espumosas y estas células espumosas, al llenarse de colesterol, generan factores de crecimiento en el grado de las plaquetas, generan sustancias proinflamatorias como interleuquina 1, factor tumoral alfa, que modifican las condiciones del endotelio, promueven la migración de más células y el proceso se va amplificando más y más. La siguiente. Bueno, hasta ahí la introducción. Ahora veamos pues lo que nos interesa, la aterosclerosis. ¿Qué cosa es la aterosclerosis? Una respuesta inflamatoria crónica, fibroproliferativa frente a varios tipos de agentes agresores. Es importante entender que este proceso es un proceso crónico, consiste en procesos de inflamación periódica, cicatrización, nueva inflamación, nueva cicatrización, y el proceso se va eternizando. Afecta fundamentalmente a las capas más internas de las arterias de tamaño grande y mediano, causando un depósito líquido en las paredes. Eso es el significado básico de esta enfermedad: depósito líquido en las paredes vasculares, vasos de gran tamaño y mediano tamaño. La siguiente. Bueno, como decíamos entonces, al principio el crecimiento es excéntrico, o sea, no afecta la luz vascular, se forma la placa, un núcleo lipídico y una capa fibrosa. La siguiente. Esta es la historia de esta lesión, un vaso sanguíneo
normal, aparece en primer lugar la espina grasa, ya aparecen estos macrófagos cargados de lípidos. Se dice que estas espías grasas aparecen muy tempranamente, se encuentran niños de 4 a 5 años de edad. Esas lesiones pueden progresar a formar arteriosclerosis o no, dependiendo de los factores de riesgo que mencionaremos después. De ahí la importancia de conocer los factores de riesgo para detener el proceso en esta etapa o, en caso contrario, terminará formando un accidente vascular. Bueno, la primera lesión visible ya es la espina grasa, luego la placa fibrosa, que ya empieza a afectar mecánicamente el vaso sanguíneo, placa arteriosclerosis convulsiva, que ya trae grandes problemas en cuanto a la dinámica vascular. Finalmente, la ruptura de la placa forma trombos que ocluyen el vaso sanguíneo, que termina en una angina inestable, infarto en la coronaria, muerte súbita o isquemia cerebral arterial. Hasta este punto, prácticamente no hay síntomas. Cuando ya la hemodinámica se altera seriamente, empieza a presentarse los síntomas de la angina de esfuerzo, claudicación, etc. Por supuesto, todo esto es dependiente de la individuo. Entonces, repasemos. Las células endoteliales normales son capaces de metabolizar la glucosa, sintetizar ácidos grasos, fosfolípidos y triglicéridos, soportar el estrés de flujo sanguíneo constante, es decir, estrés, estrés funcionado, regular su propio calibre, tienen propiedad vasoconstrictora, vasodilatadora, mantener el vaso permeable, regular la lesión de células, mantener actividad anticoagulante y regular función de elasticidad. Eso es un endotelio sano. La siguiente. La siguiente son los mecanismos que ya mencionamos. Entonces, el endotelio normal controla el tono arterial, controla la coagulación, acción fibrinolítica, controla el crecimiento vascular y las células musculares lisas en estado contráctil. Cuando eso se altera, tenemos entonces el inicio de la arteriosclerosis, hay una vasodilatación coronaria y isquemia miocardial. Son consecuencias de la alteración de las funciones del endotelio. La disfunción endotelial, entonces, es la imposibilidad del vaso sanguíneo de aumentar su diámetro en respuesta a un mecanismo conocido, isquemia acetilcolina. Normalmente, pues, cuando hay una isquemia, la respuesta inmediata es la vasodilatación. O un vaso endotelial enfermo no va a poder hacer eso, ocasionada por las fallos en la síntesis de sustancias vasodilatadoras como los oxígenos. Básicamente, muchos dicen que la disfunción endotelial, básicamente la incapacidad para sintetizar óxido nítrico. O sea, la función básica del endotelio es sintetizar óxido nítrico. Tanto es así que hay pruebas actualmente para ver cómo está funcionando el endotelio. Se basa en el dosaje de óxido nítrico producido por las células endoteliales. Entonces, la disfunción endotelial básicamente consiste en la incapacidad de producir cantidad suficiente de óxido nítrico que mantenga, pues, el estado de equilibrio de vasodilatación y vasoconstricción. La siguiente. El endotelio normal es un tejido funcionalmente complejo que participa en la vasoregulación, proliferación de células, vegetación plaquetaria, lesión. El óxido nítrico es el compuesto que permite todo esto. La siguiente. Entonces, esa función normal, cuando el endotelio se lesiona, recuerdan que el endotelio sano es básicamente vasodilatador, se vuelve vasoconstrictor. El endotelio sano es antiagregante, ahora se promueve la agregación plaquetaria. El normal es antitrombótico, ahora se promueve la trombosis. Prácticamente regula la permeabilidad, ahora aumenta la permeabilidad, por eso es proinflamatorio también. Adhesión y proliferación celular. Las funciones del endotelio enfermo se han alterado totalmente. Y eso puede ser producido por tabaquismo, sea activo o pasivo, se ve que el tabaquismo pasivo también, hipertensión, dislipidemia, diabetes tipo 2. Básicamente puede tornar un endotelio sano y un endotelio enfermo. La siguiente. Entonces, la arteriosclerosis, aclarando términos, genera que describe engrosamiento y endurecimiento de las arterias. Etimológicamente, arteriosclerosis significa eso. Hay que diferenciarlo de la arteriosclerosis senil, que se presenta en forma normal según la edad. Arteriosclerosis hipertensiva, que es consecuencia de la hipertensión y se presenta más que todo en vasos pequeños. La arteriosclerosis en vasos pequeños
aterosclerosis. La siguiente. Entonces, la aterosclerosis es una enfermedad donde hay una interacción dinámica entre la disfunción endotelial, la inflamación y ciclo de repetida reparación. Es decir, que es un proceso crónico en donde había inflamación, cicatrización progresivas. Una enfermedad de arterias de gran y mediano calibre. Acúmulo dentro de la íntima de líquidos y células musculares lisas. Esta es la formación del ateroma. Produce engrosamiento de la pared y, por supuesto, un problema en la dinámica vascular. La siguiente. Afecta a las arterias grandes y medianas, se inicia en la infancia, pero puede acelerarse por factores genéticos y ambientales. De ahí le decía que era importante conocer los factores de riesgo que aceleran el proceso. Caracterizado por engrosamiento fibroso localizado formado por placas lipídicas infiltrantes que pueden calcificarse. Presentan cambios funcionales, vasoconstricción aumentada, migración por proliferación de células musculares lisovasculares, adhesividad aumentada para plaquetas y monocitos. Por eso es que es protrombótico y proinflamatorio, porque permite la adhesión y la migración de células. La siguiente. Estos son los factores de riesgo que mencionamos mayores, no modificables. Incremento de la edad, sexo masculino, historia familiar, anormalidades genéticas. Son factores que no podemos modificar. La siguiente. Pero potencialmente modificables: la hiperlipidemia, la hipertensión, tabaquismo, la diabetes. La siguiente. Otros: la obesidad, la inactividad física, el estrés, la posmenopausia. Esto se puede resolver actualmente dando tratamiento hormonal a las mujeres menopáusicas, alto ingesta de carbohidratos, el alcoholismo, la lipohiperproteinemia de tipo A, alta ingesta de grasas saturadas, y actualmente algunos preconizan que también se debe a un proceso infeccioso. Incluso algunos tratan la arteriosclerosis con antibióticos. Otros dicen que la presencia de microbios es simplemente secundaria, o sea, sobre la placa que ya se estableció, colonizan estos microbios. Otros dicen que es el agente desencadenante. Después en estudio. La siguiente. Entonces, unificando todos esos conceptos, una reacción inflamatoria crónica de la pared arterial que comienza en alguna forma por lesión del endotelio, ¿no? Ahí se desencadena. La siguiente. La disfunción endotelial, entonces, ¿en qué consiste? Desde la capacidad del endotelio para modular el comportamiento fisiológico del lecho vascular, es decir, todas las funciones que hemos mencionado. Precede la formación de la placa de ateroma, presenta individuos con factores de riesgo, y la marcha depende del manejo de estos factores de riesgo. Su medición, decíamos, puede utilizarse con pronóstico. La medición de los nítrico. La siguiente. Básicamente, la disfunción endotelial es el desequilibrio entre la producción de óxido nítrico y las radicales libres. O sea, normalmente debe haber un balance entre la producción de óxido nítrico y radicales libres. El desbalance nos va a dar la disfunción endotelial. Y la disfunción endotelial, el predominio de los oxidantes puede ser porque se bloquea la síntesis del óxido nítrico, se altera el acoplamiento de la síntesis de óxido nítrico, de frente se consume el óxido nítrico por acción de radicales libres, como les decía, como son de mayor potencia, completan su electrón a expensa del óxido nítrico. Entonces, tres modalidades: cómo se consume el óxido nítrico y cómo se puede producir la disfunción endotelial. Repito, la disfunción endotelial básicamente es la disminución de la producción de óxido nítrico frente a la cantidad de radicales libres. La siguiente. Básicamente lo mismo. La siguiente. Bueno, entonces el óxido nítrico normalmente, el óxido nítrico a través de una guanina, activando una guanina ciclasa, va a producir la síntesis de GMP cíclico. Este va a ser responsable a nivel de dopamina de vasodilatación, va a controlar la contractilidad en el corazón, en el riñón, consumo de oxígeno, inhibición del transporte de sodio y natriuresis. Todo eso es la función normal del óxido nítrico. Pero ese óxido nítrico puede ser neutralizado por radicales libres. Y los radicales libres tienen una fuente muy diversa. En realidad, el mismo hecho de que respiramos el aire, el oxígeno ambiental, nos genera una gran cantidad de radicales libres. Pero vean ustedes funciones, cascadas enzimáticas muy importantes en el organismo, la cascada